La paciencia de Dios es un atributo sumamente interesante, porque a primera vista no parece tan compleja ni difícil de imitar, como que nosotros también podemos ser pacientes. Pero más miramos y más contemplamos lo que la Escritura dice acerca de la paciencia de Dios, más nos damos cuenta de lo maravilloso y asombroso que es nuestro Dios y que sus perfecciones son totalmente inalcanzables para nosotros y realmente dignas de nuestra adoración. La paciencia divina significa de que Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin exasperarse, sin frustrarse, y la espera no le perturba en ninguna manera, sino que de manera inalterable Él aguarda su acción hasta que llegue el momento perfecto. Si somos honestos, nosotros somos lo opuesto. Si nos toca tráfico en la carretera, si nos toca fila en el banco, si estamos esperando una visita importante y no llega a tiempo, pues nos afanamos, nos preocupamos y nuestra exasperación nos conduce al pecado, ¿no? De que somos groseros con nuestros hijos, gritamos, nos agitamos y todo el mundo se da cuenta de que se nos ha agotado la paciencia. Pero con Dios esto nunca pasa así. Cuando, por ejemplo, Él demanda obediencia al pecador y el pecador no le obedece, pues Dios nunca reacciona de manera pecaminosa, sino que muestra misericordia y paciencia hasta el momento que Él ejecuta su juicio. Es decir, cada pecador merece ira en el momento que peca, pero Dios es paciente, es lento para la ira, de acuerdo a Éxodo 34, versículo 6. Ahora, la gran pregunta cuando estudiamos la paciencia de Dios es esta. Si es posible que a Dios se le agota la paciencia. Y si no es así, ¿por qué hay pasajes que parecen dar la impresión de que Dios a veces se enoja y reacciona sin paciencia? Bueno, para contestar la pregunta, creo que en primer lugar uno tiene que entender de que aun si Dios da un juicio temporal a un pecador y le juzga en esta tierra, aún así es una muestra de su gran paciencia, porque lo que el pecador realmente merece es el infierno. Entonces, si recibe algo mejor que esto, tenemos que verlo como una expresión de la gran paciencia y misericordia de Dios. Pensemos en otra ilustración. Dios dice, digamos que Dios dice a un hombre, cree en Jesucristo durante esos 80 años que te voy a dar de vida. Si no lo haces, te voy a juzgar. Y pues durante esos 80 años, Dios pacientemente ofrece salvación en Cristo Jesús a ese hombre. Y todo ese tiempo Dios no está en el cielo preocupado, es de que no cree todavía. Ni tampoco Dios está enojado ni frustrado diciendo, bueno, es que no crees en mi Hijo Jesucristo, así que voy a hacer que tu vida sea insoportable. No, Dios durante esos 80 años extiende sus manos llenas de gracia y bondad. Claro que está corrigiendo, claro que está mostrando ayuda y corrección a la persona, pero si ese hombre no se arrepiente, Dios va a seguir siendo paciente todos esos 80 años. Y luego al final de los 80 años, Dios va a derramar toda la furia de su ira sobre ese pecador por toda la eternidad. Pero no lo hace porque se le agotó la paciencia, sino porque llegó el momento estipulado de aplicar la sentencia justa a ese criminal. Dios es lleno de misericordia, es lleno de paciencia, hermanos. Y eso se puede ver fácilmente por dos maneras. Primero, Dios esperó miles de años, pasando por alto los pecados de los humanos antes de la venida de Jesucristo. Romanos 3, versículo 25 comenta de esto. ¡Qué paciencia! Y además de eso, desde la cruz
hasta la fecha, Cristo todavía no ha regresado una segunda vez con su vara de hierro para juzgar a la tierra actual, aunque obviamente lo merecemos. Y la pregunta es ¿por qué? Y creo que 2 Pedro 3:9 nos da cierta luz sobre esto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Hemos pensado en esto? Que fue la paciencia de Dios que nos permitió llegar a la salvación. ¿Le has dado gracias por su paciencia contigo? ¿Le has alabado por ser un Dios tan pacífico que siempre actúa conforme al mejor plan, sin permitir que las circunstancias le afecten? O sea, ¿le alabas que aún como cristiano, cuando tú y yo pecamos, que Dios nunca nos trata de acuerdo con nuestros pecados? El Salmo 103 habla de esto. Puedes leer de los versículos del 8 al 11. Dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderé para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestra rebelión, ¿no? Que es su bondad, ¿no? Es su paciencia que le permite darnos gracia. Porque si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestro pecado en el momento que pecamos, nunca habría la oportunidad de darnos gracia ni misericordia, porque Él tendría que aplastarnos desde el momento de nuestro primer pecado. Así que nuestra oración debe realmente ser lo que Pablo nos exhorta a hacer en Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando él dice lo siguiente, de que nosotros debemos de no menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ni ignorar que fue su benignidad que nos ha guiado al arrepentimiento, ¿no? Gracias a Dios y gracias a Cristo, porque su paciencia nos permitió llegar al punto de poder ver su belleza, poner nuestra fe en Él y ser salvado por su obra en la cruz.